Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a retomar este Congreso Internacional sobre Paternidad en Prisión, una problemática estructural gubernamental. En esta segunda jornada vamos a tener la presencia en línea, mejor dicho, nos va a acompañar en línea el doctor John Faber Buitrago Vargas y también el doctor Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda. En primer lugar, me voy a referir muy brevemente a su síntesis curricular del doctor John, quien es conjuez de la Sala Penal Tribunal Superior de Justicia Judicial de Quilla, es magíster en Derecho con énfasis en proceso penal, especialista en Derecho Penal, Criminología, especialista en Derecho Constitucional, técnico profesional en Administración Judicial y Criminalística, cuenta con un diplomado en Conciliación y Resolución de Conflictos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Ciencias Forenses aplicadas al sistema penal acusatorio, también el sistema penal acusatorio comparado, Derecho Disciplinario, Docencia Universitaria y también profesor militar. Eh, Dentro de su amplia experiencia universitaria y profesional, bueno, es una breve síntesis y yo preferiría que diéramos el uso de la voz al doctor John Faber, que nos acompaña desde Colombia. Doctor John, si nos escuchas, tendrás 30 minutos aproximadamente para poder hacer tu intervención, para poder después dedicar un tiempo para preguntas y respuestas aquí en el foro. Doctor John, adelante. Muy buenos días, un saludo fraternal a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, investigaciones en ciencias jurídicas a través del cuerpo académico, su red de gobernabilidad, democracia, conferencistas internacionales y nacionales, quienes nos han precedido en el uso de la palabra. Un saludo especial también a la doctora Angélica García Marbella, comunidad académica, amigos todos. Para la Universidad Libre de Colombia, Central Barranquilla, su centro de investigaciones jurídicas y el semillero de investigación César de Beccaria, es un motivo presentar a ustedes la ponencia titulada Ejercicio de la paternidad del penado en Colombia. Es necesario sentar las premisas básicas de la intervención acudiendo a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Reglas conocidas como Nelson Mandela. La protección de los derechos de los reclusos nunca fue una tarea fácil. La Declaración Universal da cuenta de ello, de 1948, no hacía una referencia específica al tema de los reclusos, aunque los derechos que exponía con la inclusión de prohibiciones como la tortura, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia. Es más adelante, 7 años después, que en 1955 el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención de delitos y tratamiento de los reclusos se da, digamos, que la génesis de la normativa que de una u otra manera, cuanto a la universalidad de los derechos internacionales, de los derechos humanos, citan la materia. En épocas más recientes, la Asamblea adoptó normas ampliadas, conocidas como las reglas Nelson Mandela en el año 2015, en honor probablemente al recluso más conocido del siglo XX. De esta manera, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que las reglas revisadas reflejaran estándares en materia de derechos humanos desde la década de los 50. Como resultado, esas reglas de Mandela proporcionaron directrices a los Estados partes para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, desde los reclusos, ya sea en su modalidad de detención preventiva, hasta los reclusos condenados. Las reglas restringen el uso de un régimen de aislamiento como una medida de un recurso, por ejemplo, que deberá solamente utilizarse en situaciones excepcionales. Mandela consideraba el régimen de aislamiento como el aspecto más prohibitivo de la vida en prisión, porque no había un principio ni final. Se trataba únicamente de la mente de uno mismo que podía jugarle malas pasadas, decía Mandela. En la prisión de Robben Island, en Sudáfrica, Mandela encabezó un movimiento de desobediencia civil que condujo a una mejoría en las condiciones de los presos. Así lo estableció en su autobiografía, Camino de Libertad. Para seguir avanzando, tenemos nosotros estadística al inicio del año 2020.
que estimó que aproximadamente existe un número de 12 millones de personas que estaban detenidas en prisiones en todo el mundo. Esto son comparables estas cifras al tamaño a naciones como Bolivia, Burundi, Bélgica o Túnez. Desde la década del año 2000, la población privada de la libertad ha venido aumentando en más del 25%. La mayoría de las personas detenidas en prisión a nivel mundial son hombres, con un porcentaje del 93%. Pero en los últimos 20 años el número de mujeres en las prisiones ha aumentado a ritmo más acelerado. Se habla de incremento de un 33% en aumento, en consideración a los hombres que aumenten un 25%. Las tendencias globales tienden a no mostrar ningún declive en la violencia en prisión a escala mundial. Es una problemática que no solamente afecta a los países de Cono Sur, sino también a otras latitudes. Según el informe elaborado por la sección de desarrollo de difusión de datos de la investigación de delitos de la Unidad de Investigación y Tendencia de las Naciones Unidas para la Droga de 2020, son estas cifras. El ACNUR presta, en cuanto a su establecimiento, una atención a la importancia de disponer de lugares adecuados de reclusión. Sin embargo, las cifras son alarmantes en lo que se conoce como la problemática de hacinamiento carcelario, que sería tema también de exposiciones de las afectaciones o una de las afectaciones que padece el penado, no solamente en Colombia, sino también en otras latitudes. Tal y como se refleja, algunos ejemplos de los cuales, digamos, se ha enfocado la comunidad internacional, específicamente las Naciones Unidas, continúan honrando el legado de Nelson Mandela, al trabajar estrechamente con los estados y la sociedad civil en aras de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Además, cabe destacar que estamos colaborando con personas privadas de la libertad para defender su dignidad humana. Es así que podemos pregonar, así como lo decía el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos, con lo cual Nelson Mandela estaba claramente de acuerdo. Con el mismo, digamos que solía decir que nadie más conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Ya avanzando, tenemos nosotros una multiplicidad de elementos que conforman la universalidad de los derechos humanos, para lo que especialmente son las garantías o salvaguardias en cuanto a los reclusos. Y tenemos nosotros, mencionar algunos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, los convenios internacionales de la ONU por la protección de toda persona contra las desapariciones forzadas, igualmente convenciones sobre los derechos del niño, conjunto de principios de las naciones para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Y podemos continuar nosotros citando múltiples instrumentos internacionales que regulan la materia. Ahora bien, el legislador en nuestro país, en Colombia, al respecto, digamos que ha dado un desarrollo a lo que especialmente atiende a la problemática carcelaria. Y tenemos un régimen contenido en una ley que data del año de 1993, que se modificó en el año 2014 y se le conoce como un código penitenciario y carcelario. Y es el que regula toda la problemática que atiende al sistema carcelario y penitenciario en nuestro país. A pesar de que es una reglamentación sólida, las cárceles colombianas, los centros de reclusión, no escapan a la nefasta hegemonía de un sistema que se caracteriza por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, igualmente el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción abundan en estos centros de reclusión, igualmente las carencias de oportunidades y medios para la resocialización efectiva de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucionales que planteó como una estrategia jurídica
la Corte Constitucional colombiana para decir que sencillamente existe una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en estos centros penitenciarios colombianos, como la dignidad, la vida, la integridad personal, derechos a la familia, y allí se desprende también el ejercicio a la paternidad, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, para decir sencillamente que el Estado no ha podido hacer frente a esa problemática durante muchos años. En realidad, el problema carcelario no solo es un delicado asunto de orden público como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse de ni por los organismos estatales ni por la academia. Y por eso son importantes estos espacios académicos de reflexión que nos llevan a construir un mejor sistema. Con este preámbulo vamos descendiendo al tema del ejercicio de la paternidad del penado en Colombia. No sin antes abordar de una manera muy general y sucinta qué entendemos por familia. Es indudable que nos encontramos frente a una obsolescencia de la concepción tradicional del concepto de familia y la legitimación de las multiformas que están en constante cambio y adaptación. En prima fase lo debemos anotar. Actualmente no es posible hablar de la familia con un concepto unívoco al que pueda atribuírsele ciertas características o condiciones. Por tanto, la familia natural entendida al menos como una relación de comunidad entre padres e hijos y otros miembros organizados, así se ha establecido. El concepto de familia se transforma, es dinámico, se transforma de manera permanente respondiendo a cambios sociales y culturales y atendiendo a cada momento histórico. Existen diferentes factores que han democratizado las relaciones familiares, ¿no? Igualmente, las formas de unión y las modalidades de convivencia, especialmente en lo que hoy se conoce como la unión libre o con o sin residencia compartida, la separación y el madre solterismo. La homosexualidad, el cambio entre los roles de padre y madre, la disminución de la fecundidad y las parejas sin hijos, entre otros. La crisis como variable constante en la estructura familiar también es un tema que debemos abordar. Existe una crisis al interior de la familia, es decir, que no solamente la crisis se ocasiona cuando llega el penado, cuando la persona es privada de la libertad, sino que existe también en el desarrollo familiar una proyección a ciclos vitales que implican cambio de roles en los miembros de la familia. Por consiguiente, la privación de la libertad de uno de sus miembros, sin lugar a dudas, constituye una crisis paranormativa extrema y requiere, por tanto, de un arduo proceso de adaptación frente a los cambios que se derivan de esa situación. La Organización Mundial de la Salud estableció hace cerca de unas 4 décadas la siguiente clasificación de crisis familiares no transitorias, por ejemplo, cuando hablamos de muerte, hospitalización, separación forzada. Cuando hablamos, por ejemplo, del regreso del que abandonó a la familia, el embarazo no deseado. Igualmente se estableció el encarcelamiento y ahí vemos también cómo esa privación estatal de la libertad se establece como una de las formas en las cuales se puede ver afectada la institución de la familia. Es así que la privación de la libertad de uno de sus miembros representa una situación indudablemente de crisis. Por lo tanto, obliga a una serie de adaptaciones de ese núcleo familiar. Hay al menos 3 momentos de reconfiguración familiar que se asocian tanto al impacto del encarcelamiento como a las necesidades y tareas que debe asumir la familia. Estos momentos son la detención, el encarcelamiento y la obtención del retorno familiar del ausente. Y es así que se ha estudiado también esa problemática y el papel que juega dentro del hogar la persona que realizaba el rol de jefe del hogar, fundamentalmente por el impacto de su capital físico, su ausencia física corporal y humano puede tener en ello un desarrollo y una calidad de vida sobre el resto de las personas que conforman ese hogar. Ya descendiendo al interno, a la persona, al sujeto
pasivo de la acción penal. Miramos nosotros que esa privación implica la separación del individuo frente a los sistemas que ha venido desarrollándose, a las exigencias de adaptación a un esquema normativo que exige el cumplimiento de conductas esperadas. Y allí entonces surge lo que se ha denominado por sociólogos como una subcultura carcelaria, ¿cierto? Esa subcultura es los códigos internos que surgen al seno de las prisiones en nuestro país. Y esos códigos internos se producen de las relaciones dentro de los centros carcelarios y penitenciarios. ¿Y se dan a partir de qué? De las personas que tienen labores de liderazgo, que ejercen algún tipo de cacicazgo o una relación de subordinación frente a otros. Así las cosas, se hace visible que aparezcan implicaciones para el interno en cuanto involucra adaptación con mínimas posibilidades de control o anticipación de situaciones, por lo menos durante los primeros meses de su estancia carcelaria. La amplia exposición acerca de la ansiedad de determinados momentos de encarcelamiento ya ha sido debatido por diversos autores, quienes también nos han precedido en el uso de la palabra en este evento. Ahora bien, en cuanto a los hijos, la importancia de considerar a los hijos menores de los internos como principales miembros de la familia afectados con la situación de prisión no se centra exclusivamente en si estos tienen efectos nocivos o favorables para ellos. En estudios se han encontrado que casi la mitad de los niños que convivían con sus padres antes de su encarcelamiento da especial relevancia a lo que puede estar sucediendo en Colombia, si se considera el aumento casi exponencial de la población penitenciaria en los últimos años. De acuerdo con bibliografía consultada, los hijos de internos o internas se ubican en la primera línea de interés en los estudios realizados en los últimos tiempos. Si el encarcelamiento para el adulto se convierte en una experiencia traumática, no debe ser extraño. Luego entonces que los niños inmersos en esta experiencia generen alteraciones en la condición psicológica. Y ayer también fue tema que fue abordado en estas ponencias que nos anteceden. Las relaciones personales, escolares, las percepciones que tiene de la cárcel, las nuevas condiciones para el contacto con sus padres. Por ejemplo, allí está lo que atiende al régimen de visita. Sin embargo, la privación de la libertad de algunos miembros del grupo familiar tiene implicaciones como, por ejemplo, la imposibilidad de compartir un espacio físico. Es decir, hay un forzado distanciamiento geográfico que impide la consolidación de rutinas básicas en el seno familiar, el ejercicio de la autoridad y el fortalecimiento del vínculo afectivo, entre otros aspectos. Es decir, que allí vemos la primera limitación frente al penal y al ejercicio legítimo de su paternidad. No hay una barrera allí. ¿Por qué? Porque muchos centros, establecimientos penitenciarios no cuentan con los lugares o áreas especiales para que se dé esa posibilidad. Hay un vacío afectivo desde la infancia y ese es el resultado del desapego familiar por la ausencia de la figura paterna. En lo referente a la privación de la libertad de algunos de los se ha propuesto, por ejemplo, en Colombia, como alternativa a la prisión domiciliaria. También esto apunta a lo que se ha denominado la humanización del derecho penal a través de ¿qué? De las consecuencias. No vemos solamente la provisión de un castigo frente a una teoría ya en desuso por el derecho penal clásico, represivo, sino dar unas posibilidades al ciudadano que ha transgredido el ordenamiento legal para que a través de unas medidas coercitivas pueda de alguna manera restablecer o restablecerse él frente a los derechos que le asisten. Entonces, esa alternativa de la prisión domiciliaria surge en cuanto a la condición física y mental del menor. Convoca allí atendiendo a que requiere contar con la figura materna, como inicialmente ocurrió en nuestro estado. La prisión domiciliaria estaba en cabeza de quien tuviese el liderazgo en el hogar. Inicialmente, la legislación estableció activa en cabeza de las madres.
por interpretación y por desarrollo jurisprudencial se ha ido extendiendo. Claro, era violatorio al derecho a la igualdad, otorgársele solamente a uno, predicar que solamente la madre podría ser cabeza de hogar. Se ha establecido entonces ese beneficio que se encontraba, vuelvo y digo, desarrollado inicialmente para madres cabeza de hogar y que se le ha extendido al padre en tal condición. Es decir, que allí vemos nosotros como existe una prevalencia del interés superior del niño, así lo ordena nuestro marco constitucional, que en la mayoría de los casos está representada por la convivencia materno-filial. Debe, sin embargo, ser objeto de un estudio profundo por parte del juez, quien debe analizar cada uno de los elementos que le otorguen en las respectivas audiencias para que el valor es efectivamente existe un vínculo sano y positivo entre padres e hijos. En otros países, por ejemplo, Argentina, se ha legislado en el mismo sentido, aprobando la prisión domiciliaria para mujeres en estado de gestación o con hijos menores de 5 años, medida que deja de lado, nótese, a los padres de familia, consolidándose como una violación al principio de igualdad y no discriminación. Ahora, la cuestión de los niños y niñas con algunos o ambos padres privados de la libertad también se vuelve relevante, pues no depende de ello la continuidad o el fortalecimiento de su vínculo familiar, sino que en general dependen de la voluntad de un tercero, por ejemplo, para mantener la relación con sus padres. No es inusual que los cuidadores intenten impedir, sin razones justificadas, el reencuentro de las personas privadas de la libertad con sus hijos, particularmente en casos de madres con hijos pequeños al momento de encarcelamiento. Así las abuelas, tías u otros adultos aparecen a cargos en parentesco sanguíneo, además de asumir un rol parental, pueden sentirse legitimadas de dichos niños, ¿no? Y eso también, de una u otra manera, afecta ese derecho del ejercicio legítimo de la paternidad. Igualmente, cuando los niños o niñas se institucionalizados, es necesario que alguien se haga cargo de las gestiones pertinentes para permitir el encuentro de estos con sus padres privados de libertad en los espacios que se han establecido. Ahora bien, resulta imperioso analizar la importancia de la visita en la resocialización del privado de la libertad. Es indudable que la familia juega un rol definitivo en la resocialización de la persona privada de la libertad, bien por representar una red de apoyo durante y después de la reclusión, bien por representar un riesgo de reincidencia en casos que se encuentren vinculados también a la comisión de actos delictivos. Sin embargo, se ha reconocido su influencia en el fortalecimiento del proceso resocializador. Ya mirando el tema de visitas en particular, y para acercarnos ya a la finalización de esta ponencia, las visitas en Colombia, aunque se trata de un experimento interesante que se consolida como una única posibilidad de contacto entre el interno y su familia, por sus condiciones particulares no permite la consolidación de lazos afectivos y sucede de una manera esporádica y sin ningún tipo de seguimiento. La duración de las visitas virtuales es aproximadamente 2 horas, que se ha venido también implementando con éxito en algunos de reclusión. Aquí nos debemos preguntar entonces, ¿la responsabilidad penal es en tuito personal, es personal o se puede trasladar? Sabido es que la responsabilidad penal es de carácter eminentemente personal. Se reconoce que la pena debe recaer solo en la persona delincuente, pero hemos visto cómo la pena se viene aquí emanando sus efectos, por desgracia, a otros miembros de la comunidad, de la familia, en este caso el privado de la libertad, o quien es sometido a medidas de seguridad, lo que en nuestro país se denomina la detención preventiva, que también muchas veces se convierte en una prolongación en el tiempo de ese derecho fundamental a la libertad. Desde ella se hace partícipe la misma. Su intensidad en buena parte estará relacionada con la duración de la sanción, el lugar y el establecimiento en que se purga esa pena. El régimen de visitas está igualmente desarrollado en nuestra normatividad, en nuestro régimen penitenciario y carcelario.
y ese régimen de visitas se establece semanalmente, tendrían acceso durante un periodo de tiempo los niños que compartan con sus padres en los establecimientos carcelarios. Sin embargo, este derecho es un derecho que se encuentra relativizado. Y se encuentra relativizado ¿por qué? Por si o van, por ejemplo, a la intensidad o a los medios de clasificación de la seguridad del recluso. Nosotros tenemos centros de mediana y de alta complejidad, de alta seguridad, donde el acceso de los menores para garantizar esa filiación paternal se ve muchas veces restringido. Y se ve restringido también por abatir, por circunstancias particulares. Hay direcciones de centros carcelarios que permiten, por ejemplo, solamente una visita al mes. Y preguntábamos, por ejemplo, ayer antes de abordar esta temática, a un director de un establecimiento carcelario en nuestro país, y decía, sí, aquí se permiten las visitas de los hijos, pero una vez al mes. Y eso va en contravía de nuestra normativa que establece que sea al menos una semana, o sea, por semana una visita. Sin embargo, en los establecimientos carcelarios no contamos con las condiciones, la infraestructura necesaria para poder darse los encuentros en condiciones de dignidad y que permitan reflejar pautas y valores, que es lo que se quiere establecer con estas circunstancias. De esto que vemos nosotros, pues que se va a ver afectada y suma la descomposición de la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, dada la ausencia del interno y el adecuado protagonismo dentro de su grupo familiar. Es decir, que se llega de esta manera a la modificación de roles. Otro acápite importante es la comunicación con el medio externo. Es una de las restricciones que tienen los internos en nuestro país. Las modificaciones introducidas al Código Penitenciario han venido restringiendo, han venido siendo más, o mejor, así más gravosa la situación, en cuanto deben limitar, controlar o impedir las comunicaciones no autorizadas en los establecimientos carcelarios. Luego, se supone la existencia de medios o canales autorizados acordes a la normatividad. Pero allí es algo que se está en la implementación. Pero hoy que tenemos nosotros una rigurosidad en esas comunicaciones del interno con su familia que se encuentra en otro ambiente. Finalmente, el entorno inmediato de los internos lo rodea una gama de instituciones y grupos de interés, tanto públicos como privados en nuestro país. Desde allí que los establecimientos de reclusión del orden nacional y algunos de ellos con sus familiares han previsto o constituyen un conjunto de personas e intereses en la diversidad de temas tales como las ayudas espirituales, el cubrimiento de necesidades básicas, el apoyo psicológico, el respaldo jurídico, entre otros. Es decir, que también se ha activado la comunicación con la comunidad que propende por restablecer los derechos de quien se encuentra privado de la libertad. Las frecuencias, en cuanto al régimen de visita, las frecuencias de las visitas se establecen, ya lo hemos mencionado, una vez cada 7 días calendario, con la posibilidad de modificarse de acuerdo a los internos. Igualmente, si estos se encuentran retirados del arraigo familiar. Claro, hay posibilidades en las cuales se cercena tal posibilidad frente a ciertos tipos penales. Por ejemplo, quien ha sido abusador de un menor frente al seno, al interior de la familia, pues indudablemente va a tener restringido cualquier tipo de connotación similar, ¿no? O visita en este tipo de ambientes. Algo que resultaría también problemático y es cuando el menor llega al establecimiento para hacer el ingreso, que es sometido también a una, digamos que a una revictimización. ¿Y por qué? Porque tiene que ser sometido a requisas. A requisas, tiene que pasar los controles de seguridad por cada una de las guardias del establecimiento carcelario y allí también vemos nosotros la manipulación que hacen del menor a través de medios electrónicos con el fin de evitar el acceso de contrabando a los centros de reclusión. Por tanto, la concesión de visitas extraordinarias por fuera del reglamento solo puede ser determinadas por el director del establecimiento.
reportando las razones y justificando cuándo son validas o no las mismas. Otro tanto puede ocurrir, ya lo hemos mencionado, cuando hablamos de las visitas a través de otros medios, otros mecanismos, no la visita física, la visita corporal, sino que se ha abierto también la posibilidad cuando la persona o las familias o los familiares se encuentran separados no solamente por el establecimiento carcelario, sino que en nuestro país se da el tema de los traslados. Y esos traslados del penado en nuestro país lo ubica geográficamente en territorios equidistantes donde está asentado, arraigado su núcleo familiar. Y allí vemos nosotros cómo el Estado, al aplicar la pena, también está ayudando y aumentando que no solamente la privación como tal, soportar la pena, sino también el alejarlo de la posibilidad que tenga la familia de visitarlo. Entonces vamos a ver que están en poblaciones remotas, alejadas de donde está centrado el núcleo familiar. Eso imposibilita, por razones económicas, logísticas, poderse desplazar. Se abre entonces la posibilidad de medios como en el cual hoy estamos utilizando, que lo hagan a través de medios virtuales esa visita. Esas visitas se están implementando en algunos centros de reclusión. Sin embargo, con todo el control del caso. Como conclusión, tenemos que la paternidad del penado en Colombia resulta restringida por el establecimiento estatal, a tenerse como un hecho cierto que la pena trasciende la persona del condenado y afecta principalmente a la familia, en este caso niños, niñas, parejas, hermanos, padres, así como a las personas más allegadas al condenado. Aún más cuando han generado vínculos de dependencia emocionales, económicas y sociales. La falta de cobertura y protección institucional a las familias del privado de la libertad tienden a facilitar la desintegración de las mismas. Y esto indudablemente va a afectar la resocialización, ampliando con ello las probabilidades de delincuencia por parte de sus integrantes. Ni aún con las sentencias de la Corte Constitucional para corregir el estado de cosas constitucional en el interior de las cárceles en nuestro país, así como la protección del derecho a la familia por parte de los internos, se ha podido superar dicha problemática dentro de un tiempo de prisionalización. La indefensión de la familia frente a la reclamación de sus derechos con relación al de la libertad deja entonces como a veces como alternativa judicial efectiva la acción de tutela o el derecho de amparo, que está consagrada en nuestra Carta Política como una posibilidad para la cual recurren muchas veces el penado y su familia para lograr que se les pueda unir nuevamente cuando han sido alejados o que se les permita establecer sus visitas de acuerdo a sus necesidades específicas. De esta manera, damos por concluido nuestra intervención, no sin antes mencionarle que el gobierno actual ha sancionado leyes que atienden a la humanización. Y hace poco tenemos una ley que permite a las mujeres cabeza de familia condenadas por ciertos delitos gozar de la prisión domiciliaria. ¿En aras de qué? De fundamental y apoyar que ese núcleo familiar no se desintegre más solamente con la anuencia de la acción criminosa que se está castigando por el Estado, sino que como consecuencia de esa acción legal estatal no se restrinjan derechos como los que hemos hablado de la familia y la paternidad. Muchas gracias. Gracias, doctor John Faber, por esta brillante presentación, en particular porque pues, nos deja entender un poco más acerca de lo que ocurre en Colombia, sobre todo la acción del Estado, cómo interviene, los mecanismos que emplean, la forma en la que se adapta a una nueva realidad y en particular porque pues, los niños son un sector muy, muy importante para las sociedades en la época contemporánea. El ejercicio de la paternidad del penado en Colombia, un tema que nos parece que podemos contrastar o tratar de entender cuál es la realidad que viven y si nosotros analizamos lo que ocurre en México, pues despierta el interés todavía más porque justo este último tema que estaba planteando, doctor, es muy interesante cuando vemos que alguien lo internan
en un centro de reclusión, en una zona lejana a donde se ubica su familia. Independientemente del tipo de delito del que se trate, podemos pensar cuál es el factor o el evento que ocurre con la integración familiar, el marcar una distancia cada vez más lejana, y que, bueno, pues son muchos de los fenómenos que se analizan. Proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad me parece que plantea un reto muy amplio para el sistema normativo, sobre todo porque en términos de gestión y de incidencia de la política gubernamental, pues tendría que analizar nuevas realidades, nuevas formas de entender la aplicación del derecho y sobre todo el entorno en el cual la niñez tiene que asegurarse de ir acompañado de sus padres o de su, en este caso en concreto de su padre. Vamos a ceder el uso del micrófono a nuestro auditorio si tienen alguna pregunta que les llame la atención, que les gustaría plantear al doctor John sobre este interesante tema. Bueno, parece que están todavía un poquito fríos. Aquí en la ciudad de Toluca estamos a menos de 15 grados. Una nos pega un huracán, entonces están un poquito, nuestra naturaleza animal se está imponiendo y el frío nos está pegando. Pero ya levantaron la mano por aquí, doctor John. Por favor, ¿puedes decirnos tu nombre y dirigir la pregunta al doctor, por favor? Sí, yo me llamo Ángel y bueno, mi pregunta. Sí, mi nombre es Ángel Beltrán y bueno, mi pregunta sería más enfocada al hecho de cómo podemos sobreponer estos. Entiendo el interés superior del menor, sí, pero mi pregunta va más enfocada al hecho de que nos menciona que no hay cierta infraestructura o a lo mejor espacios para la recreación de, pues, de los menores con sus padres reclusos, sí, pero ¿qué tanto lo pondremos encima de otras necesidades más básicas como tal vez más seguridad, más alimentación? Posiblemente otras actividades que podríamos, digamos, darles cierto peso comparado con esto. Mi pregunta es, pues, esa. Adelante, doctor John. Gracias. Bueno, entendí una partecita, no me quedó muy clara. No sé si él me la puede repetir, por favor. Sí, bueno, lo que le decía más bien era como, ¿qué tanto peso tiene el interés superior del menor en estos casos, habiendo otras necesidades que atender primordialmente, como lo puede ser a lo mejor mejorar la alimentación, incluso la educación dentro de los centros penitenciarios? Bueno, o sea, siento que esto tiene un peso superior al hecho de la convivencia con la familia. Bueno, supongo que es cuestión de un criterio personal, pero pues igual el punto aquí es ese, o sea, cómo valora qué tiene más importancia, si el interés superior del menor o atender las necesidades que hay dentro de las prisiones. Muy bien, excelente. Gracias, Eric, creo que es el nombre del compañero allá que nos preguntaba. Bueno, ¿qué es eso del derecho del derecho superior del menor? En nuestra Carta Política son derechos con una protección especial, reforzados. Es más, se sentencia que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás. En consecuencia, su justificación y garantía es total en nuestro Estado. Tal es así, como lo anota la persona que nos preguntaba, el Estado ha garantizado esos derechos porque ha construido, por ejemplo, dentro del establecimiento carcelario, cuando hablamos de madres gestantes, sitios especiales dentro del establecimiento de reclusión para que puedan establecer su maternidad en los primeros años del menor. En nuestro país se les permite a los menores estar en compañía de sus madres hasta los 5 años. Entonces se han establecido con la oferta estatal, en este caso, con la compañía, la anuencia del instituto que se encarga de la niñez en nuestro país, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el acompañamiento a través de centros dentro de los establecimientos penitenciarios para acompañar esa labor y garantizar que los derechos del menor se encuentren en todo momento con esa protección que nos habla, que tú muy bien
nos hablabas allá. Esa protección reforzada sí se ve. Y se ve porque se ha establecido en los establecimientos carcelarios sitios especiales, sitios que propenden por una alimentación y una dieta especial también de ese menor. Sin embargo, esto no es perfecto. Esto no es perfecto y varía también de establecimiento y la clasificación que tendrá ese establecimiento carcelario. Entonces, se hacen grandes esfuerzos en procurar esa garantía del interés superior del menor. Sin embargo, en muchos casos se encuentra, vemos nosotros, que condicionado a circunstancias de qué? De la marginalidad del penado, el centro de reclusión donde no todos los centros de reclusión cuentan con la misma logística. Unos están muy alejados, la logística es muy básica, muy precaria, otros tendrán un mejor desarrollo. Sin embargo, las inversiones estatales siguen en aumento en la proyección y en la garantía de este derecho fundamental del menor que se encuentra viviendo una situación especial. Y por qué no, pensemos nosotros, de vulnerabilidad de derechos. Porque es que quien hablamos nosotros, la responsabilidad del delito es personal, ya que pareciera que se traslada también a ese menor que nace y tiene que pues, desarrollarse en condiciones de privación de la libertad. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, doctor John. De igual manera, me voy a permitir hacerle una pregunta directamente aquí desde la condición que ocupo como moderador. Y bueno, aprovechando el contexto que nos plantea, me gustaría saber en su experiencia, en su opinión y desde el punto de vista crítico, saber cuál es su perspectiva en relación a si había sido hasta antes o cuál es el trazo histórico que puede hacer respecto a si había sido una prioridad o no para las autoridades el garantizar el derecho de la paternidad para los niños en particular, porque los factores que inciden en la integración familiar pueden ser variados y en algunas circunstancias, cuando una persona se encuentra en un centro de reclusión, pues podríamos pensar que después de un tiempo determinado, en el caso de la mamá, quizá encuentre a su pareja y ya no lleve al niño o ya no provea de los medios necesarios para que siga en contacto con su padre, porque me llamaba mucho la atención el tema de las videoconferencias, que es un mecanismo moderno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Había sido una prioridad para el Estado? ¿Cuál es la perspectiva que tendría el Estado a futuro para poder asegurar que estos factores que impidan el conservar el contacto de los niños con sus padres se pueda garantizar? Gracias, doctor. Indudablemente, yo creo que el Estado ha respondido y ha entendido que el mantenimiento de la unidad familiar es fundamental para garantizar la resocialización. Ese es fundamental. Si tenemos personas privadas de libertad, alejadas de su núcleo familiar, yo creo que el proceso fracasa. Resocialización no va a haber. ¿Por qué vamos a alejar? Vamos a descontextualizar de su arraigo a dónde va a salir esta persona. Si el concepto de familia se ha destruido y digamos que la consecuencia, la pena, fue el artífice de ello. Ya se ha entendido la necesidad de unir y de garantizar los lazos de familiaridad del penado. ¿En aras de qué? De poderlo ¿qué? Resocializar. Yo creo que en la medida que entendamos que esa unión se debe mantener como un factor de resocialización. Hoy hablamos de ese factor y vamos pasando, hay que ir pensando ya en otro concepto que me atrevería hoy a manifestarles a ustedes. Hoy pensamos nosotros de restaurar. Yo creería que no tanto de resocializar, sino de restaurar. Y hay que restaurar, en este caso, al sujeto penal de la acción punitiva del Estado, pero también tenemos que restaurar una familia que se vio afectada de dicho poder punitivo del Estado. Y allí pensaría, doctor, que estarían los esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, doctor John, por su respuesta. ¿Alguien más del público desearía hacer alguna pregunta? No. Cedo el micrófono de este lado y después por ahí atrás dos preguntas más y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta va encaminada a
¿qué tan benéfico es para el menor la convivencia con su padre dentro del centro de reclusión? Gracias. La conveniencia en cuanto a compartir el espacio de reclusión con el menor. Hay una afectación, indudablemente. El menor que nace en condiciones de vivir las consecuencias represivas del Estado tendrá en él una manifestación, es indudable. Ese niño no va a poder, digamos que los niños aprenden a interactuar. Esa interacción se pierde en el establecimiento carcelario, indudablemente. Me refiero a quien vive allí, lo comparte, por ejemplo, con su madre los primeros 5 años de vida. Se perderá mucho, claro, indudablemente, hay una afectación allí. Sin embargo, ¿cómo se quiere mitigar eso? Los centros de reclusión han establecido centros de educación escolar a través de programas de la entidad que regula y protege los derechos de los menores en nuestro país. Entonces tienen guarderías, centros de niños, con toda la forma y toda la logística para tratar de ambientar las condiciones que se vería en el mundo externo. ¿Para qué? Para mitigar esas consecuencias. Ya serán los expertos en el área de la psicología establecer cuál podría ser la afectación. Pero sí, indudablemente se mitigan frente a esos posibles consecuencias de vivir ese internamiento. Y ahora bien, quien va y visita transitoriamente, y ya pensemos nosotros en un menor o en de 14, 15, 18 años, pensaría que así vaya unas horas a un establecimiento carcelario, también hay una afectación. Hay una afectación y lo está. ¿Por qué? Porque está viendo a su ser querido en unas condiciones que no quiere. Y seguramente no va a entender que el Estado lo hace frente a una acción legítima, sino que va a sentir que está viendo las consecuencias de un Estado opresor, ¿no? De un Estado opresor que le haya encerrado a su padre o a su madre y que él seguramente no entiende cuál fue la razón. Entonces allí también podría haberse dado una afectación. Sin embargo, se mitiga a través de ¿qué? De los grupos privados, grupos de asistencia social, focales, grupos de asistencia religiosa, cristiana, carismática, que busca de alguna manera mitigar esas posibles afectaciones, pero indudablemente las hay. Ok, gracias. Pasamos a una última pregunta. ¿De este lado van a formular? Sí, bueno, mi pregunta es, ¿qué pasaría si el padre no reconoce la paternidad o no reconoce al niño? Pero este infante quiere, o bueno, la familia quiere que el padre tenga una interacción con él, pero él rechaza todo contacto con este infante. Ok, oye, muy buena la pregunta, interesante. Agradezco a todos, a ese público maravilloso que está allí, que nos acompaña y la interacción. El conocimiento se crea a través de estos escenarios. No tengo una respuesta para eso, no tengo una respuesta para eso. Podría decir, ¿por qué? Porque es que el penado, el recluso, es quien autoriza a quien ve y a quien no ve. Entonces él podría negarse a recibir la visita. Entonces entraríamos a un dilema jurídico. Si un juez, por ejemplo, podría ordenar una visita de manera coercitiva para garantizar el derecho que tiene ese menor a contar o a ver a su padre, ¿no? Esto sí, entendiendo que ya existe una prueba de paternidad, ¿cierto? Entonces podría darse un escenario, pero tendrá entonces un juez, en nuestro caso, un juez de tutela, entrará a revisar la posibilidad judicial, si puede o no ordenar coercitivamente esa visita para garantizar ese derecho fundamental a que al padre, a contar con un padre, que eso es un derecho desarrollado por nuestra jurisprudencia nacional. Muchas gracias, Gracias. doctores. Espero haber solventado de alguna u otra manera las
preguntas que ustedes a bien han tenido formular. Gracias, John. Vamos abusando de la confianza que tenemos ya a estas alturas de tu conferencia magistral. Una pregunta más, levantan la mano, ya comienza la efervescencia. Decía yo que era cuestión de comenzar a despertar el interés. Por favor, ahora sí la última pregunta para que el doctor pueda terminar. Buenos días. Mi pregunta va encaminada a, ¿considera que debería haber como un filtro psicológico o un estudio respecto al padre con el que se va a presentar la convivencia, precisamente ponderando el interés superior del menor? O sea, creo que a veces no podría ser tan benéfica la convivencia directa con el padre, digo, en caso de que reconozca la paternidad y de que él quiera precisamente tener esta convivencia, si el padre que cometió ya un acto delictivo presenta como cuestiones de violencia o alguna otra situación psicológica que pudiera afectar al niño, o sea, considera que debería haber un filtro en ese caso, o que se vulneraría más al niño si en caso de que el padre presentara como signos de violencia o cosas así que pudiera presentar con el niño, que no, que se le privara de esa convivencia. O sea, considera que debería haber como un filtro en ese aspecto. Ok, muy bien. Creería que sí, que sí. Ese sería el deber ser, el deber ser. El deber ser debe ser una evaluación al padre previo a recibir su visita, pero también una evaluación al menor previo al encuentro. ¿Por qué? Porque las dos personas están viviendo un trauma. Las dos personas se encuentran frente a un trauma. Quien es privado de la libertad, pero también de quién va a ver a su padre o a encontrarse con su madre, quien se encuentra en unas condiciones de privación de libertad. Entonces allí ese filtro o esa, llamémoslo nosotros, una evaluación diagnóstica y tratamiento psicológico debe darse. ¿Por qué? Claro, y es indudable. Hay presos en los cuales existe ya la prohibición, la restricción, no pueden visitarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, su familia no puede visitarlos cuando el objeto de la prisión o la conducta verbigracia por la cual se encuentra privado de la libertad se origina en afectaciones a la familia o se afectó bienes físicos a algunos de los integrantes de la familia. Entonces sería colocar en riesgo a la persona que va a efectuar posiblemente alguno quiera algún tipo de acercamiento. Entonces sí, debería darse ese diagnóstico que tú dices, que tú mencionas. Sin embargo, les cuento que nuestra realidad no sé. No sé, esa es una evaluación muy, muy sucinta que hace simplemente personal administrativo, no capacitado en áreas psicológicas ni clínicas, sino personal administrativo de los centros de reclusión, quienes evalúan el ingreso o el rechazo a tales encuentros. Muy bien, gracias, doctor John, por la precisión y sobre todo porque efectivamente despierta el interés en muchas áreas de acción, en particular porque pues no es un tema únicamente jurídico, sino también es un tema de gestión que traduce la perspectiva del Estado para poder plantear cuál es la necesidad de los menores, pero también la necesidad de quienes se encuentran en algún centro de reclusión. Me parece que hay muchas más preguntas que formular. Desafortunadamente ya estamos al límite del tiempo y debido a ello vamos a entregar a distancia pues la constancia de participación, doctor, que a la letra dice: la Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorgan la presente constancia al doctor John Faber Buitrago Vargas por su destacada participación como conferencista magistral con el tema Ejercicio de la paternidad del penado en Colombia, en el segundo Congreso Internacional, La paternidad en prisión, una problemática estructural gubernamental, llevado a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2023 en el auditorio Dr. José Francisco Velázquez Mejía del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho, y firman las autoridades de nuestro espacio académico. Damos un fuerte aplauso, por favor, al doctor John por tan brillante presentación. Muy amable. Gracias, doctor John. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa. Doctor John, si nos quieres acompañar en línea, bueno, con todo gusto. A continuación vamos a tener la presentación del doctor Rodolfo Elizalde Castañeda,
quien presentará el tema El alcance del sistema interamericano de derechos humanos, casos de niñas y niños con padres presos. No antes sin referir brevemente una síntesis curricular del doctor Elizalde, quien es doctor en Derecho Penal, profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de nuestra facultad. Ha fungido como presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Electoral y Municipal, presidente de la Asociación Autónoma Sindical del Personal Académico de la Facultad de Derecho de la UAM, reconocimiento como profesor con perfil deseable PRO de la Secretaría de Educación Pública, es investigador nacional nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, líder del Cuerpo Académico de Estudios en Derecho Social, Procesos Sociales y Políticos, que se encuentra en consolidación y es coordinador de la Red de Estudios Iberoamericanos de los Procesos Democráticos en el Estado Constitucional. Doctor Rodolfo, cedo el uso del micrófono. Tendremos aproximadamente 20 minutos máximo para poder pasar algunas preguntas antes de cerrar. Doctor Rodolfo, por favor. Bueno, unas pequeñas fallas técnicas, digo, es propio de todo evento académico. Nos encontramos también en la presentación online en la página de Facebook de la Facultad de Derecho en este momento. Entonces, no olvidemos que estamos en la segunda jornada del Congreso Internacional sobre paternidad en prisión, una problemática estructural gubernamental. Igual invitarlos porque en la tarde tendremos más conferencias, iniciarán a la 1 de la tarde con una conferencia muy interesante también que es paternidades en prisión, hacia una propuesta de líneas de investigación desde la multidisciplina. Tendremos también los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con personas referentes privadas de libertad en el Estado de México y otra intervención sobre paternidades en prisión y la función gubernamental en México. Un tema que indudablemente nos ha puesto en tela de juicio la realidad que se vive en México, pero que además de ello plantea la necesidad de fortalecer nuestras instituciones de cara a una realidad y a un siglo XXI con nuevos desafíos y que necesariamente expone las circunstancias o la situación en la que se encuentran los menores y también aquellos padres que buscan ejercer la paternidad a través de distintos medios cuando se encuentran en centros de reclusión. Un tema que deja abierta la perspectiva de intervención del Estado que, bueno, se irá fortaleciendo a lo largo de los años. Hace rato que comentaban acerca de la necesidad de plantear qué prioridades atender. Yo creo que es la pregunta que es más difícil de responder porque pues existen muchas prioridades para el Estado. Entonces no olviden, tenemos este interesante congreso, sesión por la tarde también y vamos a esperar ver si ya puede conectarse nuestro siguiente ponente. Ok, ya no tarda mucho, pero bueno, como saben ustedes tenemos que hacer un poco de comerciales para que el tiempo sea más ameno.
2023, conmemoración de 25 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.